Un millonario lo tenía todo: poder, riqueza y prestigio, hasta que un accidente lo dejó en un silencio absoluto. Nadie imaginaba que, al recuperar la audición en secreto, descubriría palabras que destrozarían su mundo de mentiras y lo enfrentarían a la verdad más dolorosa, la traición de quien decía amarlo y el clamor de un amor olvidado. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Alejandro Valverde era un hombre acostumbrado a que todos lo reconocieran en la Plaza Mayor de Salamanca. Sus trajes impecables, el automóvil de alta gama estacionado frente al café de siempre, y la manera en que los camareros se apresuraban a saludarlo con un «Buenas tardes, señor Valverde», hablaban de un éxito incontestable. Tenía 55 años, un apellido respetado y un patrimonio que parecía blindarlo de cualquier fragilidad. Sin embargo, tras la fachada de triunfos y contratos millonarios, había una soledad que ni el mejor vino de La Rioja podía disimular. La mansión en la colina, con sus jardines geométricos y muros de piedra centenaria, se llenaba cada noche de un silencio casi cruel. Era finales de junio, cuando el calor del verano castellano comenzaba a apretar, y las terrazas rebosaban de turistas. Aquella tarde Alejandro conducía por la carretera que conectaba Salamanca con Valladolid. El cielo, teñido de un rojo ardiente, le recordaba los atardeceres de su infancia, aunque en sus recuerdos no quedaba nadie con quien compartirlos. A su lado, Beatriz, su prometida, revisaba distraídamente el móvil, atenta más a los mensajes de sus amigas que a la conversación. Él, acostumbrado a esa frialdad elegante, apenas lo notaba ya. El destino quiso que, en un cruce mal señalizado, un camión de reparto se saltara el stop. El golpe fue brutal, un estallido de metal y vidrio que lo lanzó contra el volante. Beatriz gritó. Los frenos chirriaron y después, solo un silencio pesado. Alejandro perdió la noción del tiempo. Lo siguiente que recordaba eran luces blancas de hospital, voces lejanas que parecían apagadas bajo el agua y el olor a desinfectante, clavándose en sus fosas nasales. Cuando despertó en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, su mundo había cambiado para siempre. Veía las manos de un médico moverse, las de Beatriz agitándose con dramatismo. Pero no escuchaba nada. La sordera era total, repentina, y lo golpeó con una mezcla de incredulidad y rabia. Intentó articular preguntas, pero lo único que salía de su boca era un murmullo áspero. El doctor Ortega le escribió en un papel: «Ha perdido la audición. El daño es grave. Necesitará tiempo y apoyo». Alejandro apretó la nota con los dedos temblorosos como si pudiera desgarrarla y devolver así los sonidos perdidos. Los días siguientes fueron una sucesión de gestos incómodos y miradas de compasión. Beatriz parecía al principio conmovida. Le cogía la mano y lo acariciaba con palabras que él solo podía adivinar en el movimiento de sus labios. Pero pronto comenzó a mostrar signos de fastidio. Escribirle frases cortas en una libreta le parecía un sacrificio, y a menudo suspiraba con impaciencia. Alejandro, que siempre había dominado salas de juntas con su voz firme, se descubría incapaz de pedir un café sin ayuda. La humillación era un peso insoportable. Al ser dado de alta, regresó a su mansión. El eco de sus pasos sobre el mármol le devolvía la imagen de un mausoleo más que de un hogar. Beatriz había contratado a una nueva empleada doméstica, una joven llamada Clara, de modales sencillos y mirada serena. Fue ella quien lo recibió con un leve «Buenas noches, señor», escrito en una tarjeta colocada junto a la cena. Sus gestos eran tranquilos, llenos de paciencia, muy distintos al nerviosismo con que Beatriz recorría los pasillos. Alejandro la observó con extrañeza, agradecido en silencio por aquella atención inesperada. Cada noche en su habitación, cuando apagaba la luz y se quedaba mirando al techo, la desesperación lo ahogaba.
Recordaba los brindis en restaurantes de lujo, las conversaciones rápidas con socios en el Paseo de la Castellana, las reuniones en Barcelona donde cada palabra pesaba millones. Ahora solo quedaba el silencio, ni siquiera el tic-tac del viejo reloj de su abuelo, que tanto lo había acompañado de niño, llegaba a sus oídos. El mundo entero se había apagado, y con él la ilusión de sentirse invencible. A veces pensaba en retirarse de todo, dejar las empresas en manos de abogados y desaparecer. Pero había algo en su interior, una mezcla de orgullo y temor, que lo mantenía despierto. Beatriz, aunque todavía a su lado, lo miraba como si fuera una carga. Y en medio de esa oscuridad silenciosa, los pequeños gestos de Clara, un vaso de agua a tiempo, una nota alentadora dejada en la mesa del despacho, brillaban con una calidez inesperada. Alejandro aún no podía saberlo, pero ese contraste sembraba en su corazón la semilla de un cambio profundo. La primera semana tras su regreso a casa culminó con una noche en que Beatriz, cansada, decidió salir con sus amigas. Alejandro quedó solo, sentado frente a la chimenea apagada. Clara entró para dejarle una taza de té, y al marcharse, creyendo que él no podía verla, escribió en la pizarrita de la cocina: «Mañana será mejor. No pierda la esperanza». Alejandro, que la leyó en silencio, sintió por primera vez en mucho tiempo que quizá no todo estaba perdido. Y entonces, en medio de ese murmullo invisible, comprendió que la soledad podía ser aún más atronadora que el silencio absoluto. La vida en la mansión comenzó a tomar un ritmo extraño. Alejandro, aún desorientado por su sordera repentina, trataba de mantener la compostura. Cada mañana, Beatriz bajaba a desayunar con vestidos de seda y perfumes intensos, como si la apariencia pudiera sostener una normalidad que ya no existía. Fingía ternura. Le dedicaba sonrisas forzadas mientras escribía en una libreta frases breves. «¿Dormiste bien? Hoy vienen a llamarte del banco». Él asentía, pero notaba la impaciencia escondida en sus gestos. En contraste, Clara se movía por la casa con serenidad. Apenas tenía 28 años. El cabello recogido en una coleta y un acento suave de Castilla que se adivinaba en sus labios. No hablaba mucho, pero sus ojos transmitían una paciencia sincera. Era ella quien encendía la cafetera antes del amanecer, quien preparaba el desayuno en silencio y colocaba discretamente notas de aliento junto al plato. «Ánimo, señor Alejandro. Un día más ganado». El doctor Ortega visitaba a menudo la mansión para revisar su recuperación. Le enseñaba ejercicios de lectura labial y le insistía en que debía tener calma. Alejandro asentía, aunque en su interior la frustración lo carcomía. Pasar de ser un hombre temido en los consejos de administración a depender de gestos torpes y papeles le parecía una humillación insoportable. Beatriz lo acompañaba a regañadientes. Al salir de las consultas, solía excusarse con reuniones sociales en Madrid, dejándolo solo con sus pensamientos. Clara, en cambio, permanecía. Si Alejandro se quedaba trabajando en su despacho, ella aparecía con una jarra de agua fresca o un plato de aceitunas. Y escribía: «Recuerde descansar un poco». Sus cuidados no tenían grandilocuencia, pero eran constantes, como un hilo invisible que sostenía lo cotidiano. Esa atención silenciosa comenzó a despertar en él una gratitud que no se atrevía a confesar. Una tarde de julio, mientras el sol caía sobre los tejados dorados de Salamanca, Alejandro regresó de una reunión con abogados. Estaba exhausto. Al entrar en la mansión escuchó o creyó escuchar un murmullo apagado. No podía distinguirlo, pero sí ver claramente el gesto de Beatriz hablando por teléfono en la terraza. Se acercó, sin hacer ruido. Leyó en sus labios palabras que le helaron la sangre. «No aguantaré mucho más. Un hombre sordo no es lo que imaginé. Pero la herencia merece la pena esperar». Se quedó petrificado. No era solo desdén. Era cálculo frío. Decidió retroceder sin hacer ruido. Entró en su despacho y cerró la puerta.
Allí lo encontró Clara al rato, con una bandeja de queso y pan recién tostado. Al verlo abatido, le escribió: ¿Está bien? Alejandro, con un gesto lento, respondió en el mismo papel: He perdido más que el oído. Ella lo miró en silencio, con una compasión tan profunda que casi le devolvía las palabras que le faltaban. Los días siguientes confirmaron lo que había sospechado. Beatriz pasaba más tiempo en Madrid que en Salamanca. Regresaba con bolsas de diseñadores y explicaciones vagas sobre cenas y negocios. Mientras tanto, Clara era la presencia constante. En las tardes calurosas, abría las ventanas del salón para que corriera el aire, regaba los geranios del balcón y dejaba que Alejandro la acompañara en silencio. Había algo reconfortante en ver cómo movía las manos entre las plantas, como si cada hoja mereciera atención. Una noche, Beatriz organizó una cena con amigas en el comedor principal. Alejandro, sentado a la cabecera, fingía seguir las conversaciones leyendo los labios de las invitadas, aunque muchas lo ignoraban abiertamente. Entre risas y copas de vino, escuchó el nombre de Clara en un tono despectivo. Una de ellas preguntó con sorna si no era incómodo tener a una criada tan joven en casa. Beatriz rió, encogiéndose de hombros. Sirve para lo básico. No hay que pedirle más, aunque a veces se cree parte de la familia. Alejandro apretó la copa con fuerza. Esa ligereza cruel le dolió más que cualquier silencio. Esa misma noche, al terminar la velada, vio a Clara recogiendo discretamente los platos y pensó en lo injusto que era que la mujer que realmente sostenía la casa fuese tratada como un mueble. Al día siguiente, cuando Clara entró en el despacho para limpiar, encontró a Alejandro escribiendo en un cuaderno: «Eres la única que me entiende sin hablar». Ella enrojeció, bajando la mirada. Antes de marcharse, dejó sobre la mesa un pequeño papel doblado. «No está solo, señor Alejandro. Yo estoy aquí». La sinceridad de esa frase lo conmovió más que cualquier declaración de Beatriz en meses. Por primera vez, Alejandro empezó a sospechar que su vida podía tomar un rumbo inesperado. Y entonces, en un rincón de su mente, se encendió la certeza de que lo peor aún estaba por llegar. El verano en Salamanca avanzaba con un calor denso que llenaba las calles de turistas y estudiantes rezagados. Alejandro había comenzado a salir de casa para dar pequeños paseos. Acompañado a veces por Clara, caminaban hasta la Plaza Mayor, donde él se sentaba a observar el movimiento de la gente mientras ella anotaba frases en una libreta para mantener la conversación. Eran momentos sencillos, pero cargados de una intimidad discreta. Fue en uno de esos paseos cuando, en la terraza de un café, se cruzaron con una mujer mayor que se detuvo de pronto. Doña Mercedes, de cabellos blancos recogidos en un moño firme y vestido veraniego de lino, fijó la mirada en Alejandro como si hubiera visto un fantasma. Se acercó con paso lento, sosteniendo un bastón de madera, y preguntó con voz temblorosa: «¿Es usted Alejandro Valverde?» Él asintió con un gesto, sorprendido. Clara, intrigada, ayudó a anotar las frases en un papel. Doña Mercedes comenzó a hablar de tiempos pasados, de su hija fallecida en un accidente años atrás, y de una niña que había quedado al cuidado de parientes lejanos. Sus palabras estaban llenas de pausas, como si pesaran demasiado. Alejandro se removía incómodo, leyendo en los labios lo esencial. No entendía qué quería exactamente aquella anciana, pero una frase le heló el corazón. «Esa niña tenía tus ojos». Esa misma tarde, mientras Clara lo ayudaba a regresar a casa, él no podía apartar de su mente la sensación de que había algo oculto en su pasado. Intentó recordar, pero solo le venían imágenes fragmentadas de amores lejanos, decisiones apresuradas y contratos firmados con más rapidez de la que merecían. Clara, al ver su inquietud, escribió en su libreta: «Tal vez deba escucharla otra vez. Puede tener algo importante que contar».
Alejandro asintió en silencio. Unos días después, doña Mercedes volvió a buscarlo. Esta vez llevaba en sus manos una fotografía gastada por el tiempo. En la imagen, una mujer joven sonreía con un bebé en brazos. El parecido era innegable. El gesto de la boca, la curva de la ceja, incluso la manera de sostener al niño. Alejandro se quedó paralizado. A su alrededor, el bullicio de la ciudad era un telón mudo que no alcanzaba a distraerlo. Fue entonces cuando apareció una muchacha, delgada, con un vestido sencillo y el cabello castaño cayéndole sobre los hombros. Tendría unos 16 años. Se detuvo frente a él y levantó la vista con timidez. En sus ojos brillaba la misma intensidad que en la foto. «Me llamo Lucía», dijo lentamente, articulando con claridad para que pudiera leerle los labios. «Creo que usted podría ser mi padre». El mundo de Alejandro se derrumbó en un instante. No supo qué contestar. Beatriz, al enterarse esa noche, reaccionó con furia contenida. ¿Ahora una niña aparece diciendo que es tu hija? ¿Te das cuenta del escándalo que eso provocaría? Escribió la frase con rabia en un papel y lo lanzó sobre la mesa del salón. Alejandro apenas podía sostener el bolígrafo. No estaba seguro de nada, pero la certeza en los ojos de Lucía lo perseguía sin descanso. Clara, testigo muda de la discusión, se atrevió a intervenir más tarde. Con su calma habitual escribió: «¿Y si es verdad? Tal vez merece que la escuche». Alejandro, exhausto, se dejó caer en el sillón. El silencio que lo rodeaba era ahora un abismo más profundo. No solo había perdido el oído, sino que podía perder también la oportunidad de redescubrir una parte de sí mismo que había enterrado hacía mucho. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, recorrió los pasillos oscuros de la mansión y terminó en su despacho. Allí extendió la foto que doña Mercedes le había entregado y la observó durante horas. La sonrisa de la mujer en la imagen parecía acusarlo, como si reclamara una deuda pendiente. El reloj marcaba la madrugada cuando finalmente se dejó vencer por el cansancio, con la foto apretada contra el pecho. Al día siguiente, mientras desayunaba en silencio, la puerta se abrió de improviso. Clara entró, nerviosa, con un sobre en la mano. Lo dejó frente a él. Dentro había un documento antiguo, un acta de nacimiento con su nombre escrito en letras claras. Alejandro lo leyó 2 veces, incrédulo, mientras la taza de café temblaba entre sus dedos. En ese instante comprendió que nada volvería a ser igual. Alejandro pasó los días siguientes con el acta de nacimiento sobre su escritorio, como una sombra que lo seguía a todas partes. Cada vez que intentaba concentrarse en sus negocios, la mirada de Lucía aparecía en su mente. El parecido era imposible de ignorar. Y sin embargo, la duda lo corroía. ¿Cómo podía haber una hija de la que nunca supo nada? La certeza de que su vida estaba construida sobre silencios y omisiones empezaba a pesar más que su propia sordera. Doña Mercedes lo visitó de nuevo, esta vez acompañada de Lucía. La joven apenas se atrevía a mirarlo a los ojos, pero cuando lo hacía, Alejandro sentía que algo dentro de él se quebraba. Doña Mercedes, con la voz pausada de los años, explicó lo que había callado tanto tiempo. La madre de Lucía había sido un amor de juventud, interrumpido por la ambición y la prisa de Alejandro por escalar en el mundo empresarial. Él la había dejado atrás sin mirar demasiado. El accidente que terminó con su vida había dejado a la niña en manos de otros, lejos de su padre verdadero. Las palabras golpeaban más fuerte que cualquier sonido perdido. Alejandro no podía rebatir nada. Todo era verosímil, y los documentos lo confirmaban. Sentía una mezcla de vergüenza y miedo. Clara, que presenciaba en silencio, colocó una mano sobre su hombro, en un gesto que le devolvió un poco de aire. La relación con Beatriz, entretanto, se deterioraba con rapidez. Ella lo increpaba con notas apresuradas, cargadas de reproches. ¿De verdad crees que es tu hija?
Esto es un montaje para quitarte dinero. Su desconfianza y frialdad contrastaban aún más con la serenidad de Clara y la inocencia de Lucía. En los pasillos de la mansión, el ambiente era cada vez más tenso. Fue entonces cuando el doctor Ortega habló con claridad. Durante una revisión rutinaria, le escribió en un papel: hay una posibilidad de recuperar parte de la audición con una cirugía en Madrid. Riesgos altos. Debe decidir. Alejandro guardó el papel en el bolsillo y pasó días enteros pensando. La idea de volver a oír la voz de Lucía, si en verdad era su hija, lo perseguía sin descanso. El miedo a someterse a la operación se mezclaba con la esperanza de recuperar no solo un sentido, sino un vínculo. La decisión no se hizo esperar mucho. Una semana después viajó a Madrid con Clara como acompañante. Beatriz, al enterarse, se negó a ir. Alegó compromisos sociales, aunque Alejandro supo que era pura indiferencia. La operación se programó en el Hospital Gregorio Marañón. La noche anterior, Clara lo encontró en la habitación del hotel, observando la ciudad desde la ventana. Con un papel y un bolígrafo, él escribió: si todo sale bien, quiero escuchar su voz. Clara sonrió con dulzura y le contestó en la misma hoja: tal vez la de Lucía sea la primera que deba escuchar. La cirugía fue larga y complicada. Cuando despertó, los sonidos eran confusos, distorsionados, como ecos lejanos en un túnel. Pero estaban ahí. Alejandro rompió a llorar en silencio, sorprendido de poder escuchar de nuevo, aunque fuese imperfecto. Clara lo acompañó en todo momento, sosteniendo su mano con firmeza. Al regresar a Salamanca, algo en él había cambiado. El mundo volvía a sonar, y con él también los recuerdos. Decidió que era hora de enfrentarse a la verdad. Buscó a Lucía, dispuesto a hablar con ella, aunque no supiera por dónde empezar. La encontró en un parque, leyendo bajo la sombra de un árbol. Se acercó con paso inseguro y la saludó con voz temblorosa. Ella levantó la vista, sorprendida de escucharlo pronunciar su nombre. Lucía, dijo él, torpe, como si las sílabas fueran nuevas en su boca. La muchacha lo miró en silencio, con los ojos brillantes, y en ese cruce de miradas, Alejandro comprendió que estaba a punto de dar un paso del que ya no habría retorno. Esa misma noche, sentado en su despacho, repasó todo lo ocurrido. La mansión le parecía más grande y más vacía que nunca. Sobre la mesa estaba la fotografía antigua y, junto a ella, un sobre con papeles legales que podrían iniciar el proceso de reconocimiento de paternidad. Alejandro respiró hondo, consciente de lo que implicaba. Poner su apellido y su fortuna en juego, pero también abrir la puerta a algo mucho más valioso. Y entonces, con un nudo en la garganta, decidió que el siguiente encuentro con Lucía tendría que ser definitivo. Sin máscaras ni evasivas. El verano alcanzaba su punto más alto en La Rioja, y con él llegaba la batalla del vino en jarro. Las calles se llenaban de música, risas y cántaros rebosantes de vino tinto que volaban en el aire como si fueran lluvia púrpura. Clara convenció a Alejandro de que un viaje hasta allí podría darle aire fresco. Una pausa entre tanta tensión. Al principio él se mostró reticente, pero finalmente aceptó, pensando en que la multitud podría brindarle anonimato y, quizás, el valor que le faltaba. El ambiente de Haro era contagioso. Niños corriendo con camisetas manchadas de vino, ancianos bailando jotas con alegría, turistas sorprendidos fotografiando cada esquina. Alejandro, vestido de blanco como la tradición mandaba, caminaba despacio entre la multitud, acompañado por Clara. Su oído, todavía frágil tras la operación, recibía el bullicio como un murmullo lejano, pero suficiente para hacerlo sentir parte del mundo otra vez. Fue allí, en medio de aquella fiesta desbordada, donde la vio. Lucía, con una camiseta blanca ahora teñida de manchas rojas,
Reía mientras corría con un grupo de amigos. Sus ojos brillaban como el sol reflejado en las copas de vino. Alejandro se detuvo de golpe. Sintió un vértigo extraño, como si el tiempo se detuviera. Clara lo animó con una mirada silenciosa. Era el momento. Se acercó con pasos inseguros. Cuando Lucía lo vio, su sonrisa se borró de inmediato. Los amigos se alejaron discretamente, dejándolos solos. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de desafío y esperanza. Alejandro, con voz aún áspera por la operación, apenas logró decir, «Lucía». Ella frunció el ceño, incrédula. Durante unos segundos ninguno habló, hasta que la joven, con los ojos humedecidos, pronunció las palabras que él jamás olvidaría. «¿Usted es mi padre?» Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de doña Mercedes, la foto, el acta de nacimiento, todo cobró un sentido dolorosamente claro. Trató de responder, pero su garganta se cerró. Finalmente, con un hilo de voz, dijo, «Sí, creo que lo soy». El silencio que siguió fue más fuerte que el bullicio de toda la fiesta. Lucía lo miraba con lágrimas contenidas. No corrió a abrazarlo, ni lo rechazó. Simplemente se quedó allí, midiendo con sus ojos cada grieta de aquel hombre que por fin reconocía su verdad. En ese instante, la multitud estalló en un cántico alegre. Y los cántaros lanzaron vino por los aires, bañándolos a ambos en un manto púrpura. Alejandro, empapado, comprendió que aquel caos festivo era la metáfora perfecta de su vida. Manchada, desordenada, pero con la posibilidad de renacer. Clara se acercó, colocando discretamente una mano en el hombro de Lucía para darle confianza. La joven respiró hondo y, por primera vez, permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Alejandro, conmovido, alzó la mano temblorosa y le secó la lágrima con los dedos. Fue entonces cuando apareció Beatriz, con un vestido impecable que desentonaba con la multitud empapada. Lo había seguido hasta Haro, incapaz de soportar que perdiera el control de su fortuna. Al ver la escena, se lanzó contra Alejandro con reproches. «No puedes arruinar tu nombre por una farsa como esta». La voz de Beatriz sonó aguda, incluso entre el bullicio. Varias personas se giraron a mirar. Alejandro, por primera vez, no se encogió ante su dureza. La miró con firmeza y respondió, alto y claro, «No es una farsa. Es mi hija». La multitud, ajena al drama íntimo, siguió festejando, pero en ese pequeño círculo de silencio se sellaba una verdad imposible de revertir. Beatriz, descompuesta, se retiró con el rostro endurecido. Lucía lo observó, aún insegura, como si no terminara de creer que esas palabras fueran ciertas. Alejandro, empapado en vino y lágrimas, supo que aquella era la encrucijada de su vida, y comprendió que la decisión de ser padre no podía esperar más. El regreso a Salamanca después de la batalla del vino fue silencioso, aunque no del todo. Alejandro, sentado en el coche junto a Clara, miraba a Lucía en el asiento trasero. La joven no hablaba, pero sus ojos seguían buscándolo de reojo, como si tratara de descifrar si sus palabras en Harrow habían sido sinceras o producto de la emoción del momento. Él, por primera vez en muchos años, se sentía vulnerable pero también decidido. Había reconocido a su hija y no pensaba dar marcha atrás. Los días siguientes fueron un aprendizaje lento. Lucía comenzó a visitarlo en la mansión, siempre acompañada de doña Mercedes. Al principio la timidez dominaba sus encuentros. Se sentaban en el salón, compartiendo meriendas de churros con chocolate que Clara preparaba con esmero. Alejandro, todavía inseguro, intentaba conversar, tropezando con frases cortas, pero cada palabra que lograba pronunciar era recibida con una paciencia infinita por la joven. Poco a poco, el silencio entre ellos dejó de ser un muro para convertirse en un espacio compartido. Beatriz, al ver que Alejandro no cedía, recogió sus cosas y se marchó de la casa sin despedirse.
Lo hizo con frialdad, dejando tras de sí un vacío que, para sorpresa de Alejandro, no dolió. Al contrario, la mansión parecía más ligera, menos hostil. Clara, siempre discreta, continuó cuidando de la casa y de él, pero ahora con una nueva complicidad. Era como si también hubiese adoptado la misión de ayudar a unir padre e hija. Una tarde, mientras paseaban por el puente romano, Lucía se detuvo y miró el río Tormes. Con voz baja, apenas temblorosa, dijo: «No sé si puedo llamarte papá, pero quiero intentarlo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. No respondió con palabras, solo le ofreció su mano. Ella dudó un instante, y luego la tomó, con una mezcla de timidez y esperanza. Fue en ese gesto sencillo donde ambos comprendieron que el camino hacia una nueva familia no necesitaba promesas grandilocuentes, sino pasos firmes y compartidos. El tiempo, que hasta entonces había sido enemigo, empezó a volverse aliado. Las visitas de Lucía se hicieron más frecuentes. El despacho de Alejandro, antes frío, se llenó de dibujos y notas que ella dejaba en la mesa. La mansión dejó de ser un mausoleo para convertirse en un hogar lleno de voces, incluso de risas. Una noche, al sentarse a cenar juntos en la cocina, ya no en el comedor solemne, Alejandro levantó la copa de vino y, con voz aún áspera, pronunció algo que le salió desde lo más hondo. «A lo que nunca debí perder, mi familia». Lucía sonrió. Clara aplaudió en silencio. Y doña Mercedes, emocionada, murmuró una oración breve de agradecimiento. Y en aquel instante, Alejandro supo que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los contratos, sino en la capacidad de amar y de reparar lo que estaba roto. En el silencio final de aquella casa que poco a poco volvió a ser un hogar, quedó grabada la imagen de una mano que se tendía y otra que, con timidez, la aceptaba. No fueron las palabras grandilocuentes, ni los contratos firmados, lo que selló la nueva vida de Alejandro y Lucía, sino un gesto sencillo, tan humano como eterno. Querido oyente, si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a dejar el número 1 en los comentarios. Y si piensas que pudo ser distinta o deseas aportar tu visión, marca el 0. La enseñanza que se esconde entre estas páginas de vida es clara. El amor tiene la fuerza de reparar lo que el tiempo y el orgullo rompieron, porque la bondad, aun la más discreta, puede torcer el rumbo del destino. Porque todos merecemos ser amados y reconocidos como parte de una familia. Porque la riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias, sino en abrazos que nos sostienen. Como esa lámpara encendida en una ventana durante la noche, un solo acto de ternura puede guiarnos a través de los caminos más oscuros de la existencia. Quizás hoy, mientras escuchas esta historia, recuerdes tus propios silencios o las reconciliaciones que quedaron pendientes. Haz una pausa y piensa, ¿a quién podrías tenderle tu mano todavía? Si esta narración dejó huella en ti, compártela para que otros también encuentren un motivo para volver a creer en la fuerza de la familia.